Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de LexisNexis. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todos aquí hoy en este programa dentro de la convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su convención anual. Y como abogados, como personas que nos dedicamos todos los días a redactar, a escribir, a pensar, surge una preocupación. ¿Qué tal si lo que yo redacto no lo hice yo? No lo hizo un empleado o empleada de uno, lo hizo un programa de inteligencia artificial que compuso el escrito de derecho que estoy utilizando en este momento. Esto parece una pregunta venida con los tiempos de ciencia ficción, pero ya es una realidad porque existen distintas programaciones que nos permiten la creación, subordinarla a una máquina. Pero las máquinas han estado ahí siempre. Lo que pasa es que estamos en una etapa donde la máquina tiene un nivel de inteligencia y autonomía de crear, de componer y de reflejar lo que yo debería haber hecho, pero que lo está haciendo la máquina en este momento. Con eso tenemos un panel de lujo en el día de hoy compuesto por distintas compañeras y compañeros aquí presentes. Con mi mano derecha aquí el compañero Manuel Quilinquini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, abogado admitido, somos compañeros de clase de la universidad, hará unos años ya, pero nos graduamos hace un rato, en la década de los 80. Y a mi extrema izquierda tengo al compañero Miguel Marrero, que es miembro del Colegio de Abogados también del Instituto de Educación Práctica y abogado litigante y copartícipe con este servidor de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y a mano derecha tengo a la compañera Zulmari Alberio, compañera abogada, miembro de la rama del Ejecutivo en la producción de haceres jurídicos. Y ellos todos tienen una idea de lo que es la inteligencia artificial, pero tienen una mirada práctica de cómo eso nos irradia a todas y a todos nosotros diariamente. ¿Por qué? Porque ya no es un acto de ciencia ficción, sino es un acto real que va entrándose continuamente en el quehacer de lo jurídico y donde tengo que redactar un escrito en apelación, tengo que redactar un memorando al tribunal, le doy los comandos a la plataforma que estoy utilizando y que me permita entonces generar un documento que es digno de mi representación legal. Todo bien hasta que alguien cometió algún error, en el famoso caso ya de Avianca, en Estados Unidos, en el caso de la ciudad de Nueva York, donde los abogados hicieron el escrito y los otros abogados, los demandados, buscaban y no podían encontrar dónde estaban las fichas bibliográficas. Eso produjo una consecuencia de eventos que dejó unos abogados maltrechos ante su responsabilidad ética profesional en la ciudad y en la judicatura donde estaban. Pero hasta hace unos días, recientemente, se decidió el caso de Thaler versus Copyright Office, que es un caso que dentro de la comisión que auspicia este foro de propiedad intelectual del Colegio de Abogados y Abogadas es muy particular, porque un tribunal de primera instancia federal acaba de decidir que la propiedad intelectual generada por inteligencia artificial no es apropiable desde la perspectiva de un propietario o de una persona que pueda reclamar ser su autor. Le pertenece al infinito. Por lo tanto, en este foro hoy, dentro de la convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, quisiéramos acercarnos a dos asuntos. Por un lado, tratar de entender qué es esto de la inteligencia artificial y cómo nos afecta como abogados y abogadas que estamos en la litigación, que estamos en la práctica diaria y que puede irradiar sobre nuestra responsabilidad profesional. Pero sobre todo, o segundo punto, cómo esto se inserta en los debates que ya tienen mínimamente varios siglos, desde la Constitución Americana del siglo XVIII al presente, en lo que es la propiedad intelectual y su control y el ejercicio de dominio propietario sobre la misma. Porque si la inteligencia artificial es representativa de muchas inteligencias, de muchos saberes, de mucha información que se ha acumulado en un banco de datos y que se estructura según mi pedido para cumplir una función, pues la pregunta es si la idea es de todas y todos o solo del que está firmando el documento.
Yo no tengo respuesta mucho, yo soy un hombre curioso sobre esto, mi nombre es Daniel Nina, soy presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual, me honro estar con mis amigos de casi toda una vida, porque ya son amigos que llevamos 40 años, de 60 es casi toda una vida, y amistades más recientes, pero que también hemos ido desarrollando estos temas en nuestra Comisión de Propiedad Intelectual que nos interesan y nos provocan. Por lo tanto, vamos a iniciar este diálogo, foro, con unas preguntas guías que hemos hecho, pero la pregunta más básica es ¿cómo afecta esto mi práctica? Y me gustaría empezar mi práctica de abogado y abogada, que usted le enseñaron que tenía que ser ético en la escuela de Derecho y que lo que usted escribía no podía representar las ideas de otra persona. Y en las universidades, en bachillerato, como en escuela graduada, como en la escuela de Derecho, también le dijeron evita el plagio, razón por la cual lo podían despedir usted. Pero con la inteligencia artificial todo podría cambiar. No obstante, estamos en un momento impreciso de grandes saberes y nos gustaría empezar con turnos de 10 minutos cada parte para reflexionar sobre esta conversación e iniciar con el compañero Manuel Quilinquini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, quien es a su vez empresario, es abogado y es también profesor universitario, normalmente en la Escuela de Derecho de la UPR, pero quien desde que yo tengo uso de razón se ha dedicado, yo no voy a hablar de la inteligencia artificial, a todo lo que llamábamos antes digital. Y Quilinquini en eso lleva ya mucho tiempo y hemos estado en distintos procesos aquí en el colegio, pero ahora se está empezando a especializar o a interesarse en lo que es inteligencia artificial. Así que me gustaría empezar con él, luego en el segundo turno iría el compañero Miguel Marrero y en el turno de cierre inicial la compañera Zulmari Alberio. Luego cambio los turnos y volvemos a otras reacciones, son varias preguntas que tengo, pero esto es para informarnos. Nadie habla la verdad, nadie habla la mentira, esto es nuevo con inteligencia artificial, pero todas y todos queremos aprender de cómo insertarnos en este tema, porque este tema tal parece que va a seguir irradiando nuestra práctica como abogados y abogadas. Sin más, los dejo con el compañero Quilinquini. Saludos a todos y todas. Lo primero que tenemos que aclarar es que la inteligencia artificial, como cualquier otro tipo de tecnología, es una herramienta. O sea, las herramientas ni son buenas ni son malas. Todo depende del uso que le dé la persona que les esgrime. Pero esto es una herramienta tecnológica. Y hablando con Daniel, antes de empezar, surge la siguiente pregunta: ¿y por qué me debe importar? A mí no me gusta la tecnología. Muchos abogados dicen, mira, yo no me voy a meter en eso, pero es que hay un problema ético, y me explico. Los cánones de ética exigen que los abogados seamos competentes, y no definen nuestros cánones de 1970 qué constituye esa competencia. De hecho, los tratadistas casi siempre han dicho, y los casos también lo mencionan, que competencia es igual que diligencia, pero eso es un gravísimo error en el siglo XXI. Y tenemos que mirar lo que son las reglas modelos de la American Bar Association sobre conducta profesional, que en el año 2012 enmendaron la regla 1.1 sobre competencia, y lo que hicieron fue que añadieron un comentario, y dentro de ese comentario se dice que es la obligación del abogado conocer los beneficios y los riesgos de la tecnología. Por ende, se crea por primera vez la obligación de competencia tecnológica. Ya no podemos cruzarnos de brazos y decir, yo soy ignorante de la tecnología y me quiero quedar ignorante. Y vamos a verlo en la vida real. Nosotros sabemos que en la práctica de derecho de familia, los que laboran en esa práctica recurren mucho a Facebook a buscar información que utilizan luego en sus casos. Pues imagínese usted que usted es un abogado que practica en el derecho de familia y usted no conoce nada de Facebook. No es que no conozca, es que no le interesa conocer. Ese abogado no está siendo competente. ¿Por qué? Porque no puede descargar sus mejores conocimientos en beneficio del cliente. Y sus mejores conocimientos no es un test subjetivo, es objetivo. Es lo que nuestra industria, nuestro gremio entiende
qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que tenemos que aprender tecnología. Y le voy a ponerla de otra manera. Usted no contrataría a un abogado que no sepa usar email, que no sepa usar Google, que no sepa usar Facebook para que lo represente a usted. ¿Por qué entonces un Lego debe hacerlo? Pero ya habiendo establecido el fundamento de que las reglas lo requieren, por lo menos la del American Bar, y yo creo que están cobijadas dentro del concepto de competencia en Puerto Rico, hablemos entonces de qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha existido desde hace muchísimos años y se viene utilizando en distintos quehaceres. Cuando usted va a comprar a Amazon y Amazon le hace unas sugerencias, eso es utilizando el concepto de Machine Learning y de inteligencia artificial. Van grabando cuáles han sido sus hábitos y entonces a través de un algoritmo tratan de predecir qué es lo que le gusta a usted y se lo proponen. Y pasa con los libros, cuando usted compra libros de un tipo, Amazon le ofrece eso. Eso es un uso. Se ha usado también lo que se llama inteligencia artificial predictiva. Es la que trata de predecir qué es lo que usted quiere, pero también se ha usado en el ámbito legal para hacer descubrimiento de prueba electrónico. La cantidad de información es tan masiva que utilizando este producto, lo que se llama Predictive Coding, nos permite identificar aquello que es relevante. Hoy en día, otro uso que se le da a la inteligencia artificial es en el análisis de contratos. Hay múltiples programas que usted le da un contrato y ella va a analizar el contrato completo, le va a identificar cualquier conflicto o cualquier deficiencia en el contrato para que entonces usted supla esa corrección. De hecho, para algunos de ustedes que han hecho lo que se llama un due diligence, eso es un trabajo increíblemente oneroso que conlleva decenas de miles de papeles, pues usted puede hacerlo a través de esta tecnología. Pero ¿qué sucede? En noviembre del 2022 salió a la luz pública algo que se llamaba ChatGPT. Y eso es lo que nos trae aquí. Esa es una tecnología que se conoce como Generative Artificial Intelligence, inteligencia artificial generativa. Está basada en lo que se llama el LLM, Large Language Module. ¿Y por qué? Porque esta es la primera tecnología que usted le habla en su lenguaje. Usted no tiene que usar comandos arcanos y confusos. Usted le habla como lo estamos hablando en este momento. Y usted le pide algo y ella le va a contestar como parte de la conversación. Y en esa conversación usted le puede decir, pero dame más información. ¿Y qué pasa si esto? O sea, y estamos hablando en un lenguaje natural. ¿Y qué es lo que lo distingue de otras tecnologías? Que esta vez ella genera información. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, yo quiero hacer una receta que tenga estos ingredientes. ¿Qué puedo hacer? Genérame una receta y ella le prepara una o más recetas. Podemos también pedirle que prepare una carta, que prepare un ensayo, que prepare contenido para ponerlo en un blog. Y entonces en el aspecto legal, para bien o para mal, hay personas que lo han utilizado para que prepare investigación legal y para que prepare mociones directamente. Y ahí es que empezamos con el problema. ¿Qué pasa? Que en noviembre sale ChatGPT 3.5 y pues era rudimentario y quizás el mejor test. ChatGPT 3.5 cogió una reválida en Estados Unidos y se colgó, sacó 55% o 60%. Sin embargo, en marzo, abril, mayo sale ChatGPT versión 4.0 y es así que ha explotado este mercado. Para comenzar, ChatGPT 4.0 sacó 90 en la reválida, 90 de percentila. Pero no solo eso, es mucho más capaz de contestar preguntas, de generar contenido.
y ha sido el cambio significativo. Y quiero dejar claro esto. Esta tecnología es un punto de inflexión en esta sociedad porque va a cambiarlo todo. Ya se estima por peritos que la inteligencia artificial generativa va a desplazar 300,000 empleos a nivel global. Eso es un 18% de la fuerza laboral que se va a quedar desempleada por causa de esta tecnología. Y la tecnología es muy capaz. Puede, como les dije, puede redactar, puede corregir, puede traducir, pero no es una tecnología infalible. Por el contrario, y esto es la parte que causa gracia, esta tecnología se alimenta de la información que está en el Internet. Y sabemos que en el Internet hay información buena e información mala, información correcta, información totalmente incorrecta. Cuando ella se alimenta de eso, ella no distingue qué es cierto y qué no es cierto, qué es correcto y qué no lo es. Por ende, muchas veces lo que contesta es erróneo. De hecho, nosotros hicimos una prueba y le preguntamos quién es el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y los nombres que me ha dado, porque le he hecho la pregunta como 4 o 5 veces, yo no sé quiénes son, no son ni siquiera colegiados. Y ahí nos trae al tema de las alucinaciones. ¿Qué sucede? ChatGPT busca anticiparse a lo que usted quiere y cuando contesta no valida la información. Más adelante le daré una explicación de lo que son las alucinaciones para que usted esté consciente de ellas y busque evitarlas. Gracias al compañero Manuel Clinchini. Estamos en alucinaciones ya, en fantasías tropicales y en apariciones, pero también en ChatGPT, que como él bien apunta, en la versión 4.0, pues puede cambiar. Creo que hay que corregir el dato, son 300 millones de empleos lo que se desaparece. 300 millones de empleos. Sí, no 300,000. Y eso es monumental y vamos a hablarle a los compañeros abogados y abogadas. Donde se va a reflejar eso es en los bufetes. Los bufetes grandes, esos históricos de 400, 600, eso va a ir reduciendo el tamaño porque se pensaba que iba a haber una combinación de reducción de abogados e inclusión de paralegales. Ahora va a ser reducción de abogados y abogadas e inclusión de tecnología al comando de una persona u otra, y aquí es que hace sentido lo que dice el compañero Clinchini, de que hay que integrar el manejo de tecnología como abogado o abogada en el ejercicio de la práctica. Para yo ser un bufete de una persona produciendo X cantidad de ingresos anuales con una cartera de casos extraordinaria, tengo que saber manejar esta tecnología si no quiero depender del humano. Por lo tanto, consideraciones. Esa propiedad intelectual tenemos que saber a quién le pertenece. Hay un debate que se acaba de abrir en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que dice que no le pertenece a nadie. Eso puede tener consecuencias o se va a tener que refinar. Lo otro es la consecuencia práctica de la gente en la profesión, que el compañero Clinchini nos ha adelantado ya bastante sobre la destrucción de empleo y lo que será un cambio cultural. Dejo una pregunta reservada para todos los panelistas. ¿Vale la pena estudiar Derecho? Vamos a ver esa. Lo dejamos ahora con el compañero Miguel Marrero en este momento de las alucinaciones y las apariciones. Adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a adelantarme a la pregunta que acabas de hacer ahora para comenzar. Yo entiendo que sí vale la pena todavía estudiar Derecho. Como quiera, nosotros nos estamos basando en herramientas. Hemos pasado, yo por lo menos lo que llevo soy 8 años en la profesión. Ustedes al parecer llevan mucho más, pues, según lo que contaste en tu biografía de vida. Sí, ustedes llegan hasta aquí. Hasta aquí. Pero bien importante es que por lo menos desde que yo llegué han habido muchísimas herramientas, por lo menos en la profesión legal, que han cambiado esta profesión como la conocemos. Ahora se suma la inteligencia artificial y como toda herramienta hay que saber 2 cosas. La primera es saber utilizarla. Y segundo, los parámetros en que la usas. Por ejemplo, ahora mismo el caso de Avianca, que ustedes ambos lo han mencionado, el problema que tuvo el uso de la inteligencia artificial fue una falta de verificación por las partes.
Por ende, que cada herramienta que nosotros tengamos, sea inteligencia artificial o utilicemos, vamos a poner un ejemplo, una presentación de alguna moción en SUMAC, va a requerir un grado de competencia y diligencia atado a la herramienta que estás utilizando. Cuando tú subes una moción a SUMAC, tienes que asegurarte que es la moción que tú propiamente vas a presentar. Cuando tú haces una investigación legal, y yo por lo menos lo admito, he utilizado ChatGPT desde que Manuel me lo introdujo hace varios meses atrás, y hicimos la pregunta del presidente del Colegio de Abogados, yo estaba con él cuando lo hicimos. Yo lo he utilizado en un sinnúmero de veces, sin embargo, yo la utilizo más bien para cuestiones de redacción. Es bien importante que cuando tú utilices herramientas de inteligencia artificial generativa, no se escucha. Ok. Sigo. Sin embargo, es bien importante que cuando utilicemos herramientas de inteligencia artificial generativas, tenemos que saber dentro de qué parámetros la estamos utilizando. Tú tienes que detallar cuáles son los límites de la investigación que se está intentando hacer. Hace no mucho estaba tratando de presentar, estaba haciendo investigación sobre una moción de reconsideración en un caso de daño, donde en los planteamientos normalmente pues se utiliza pues abuso de discreción de parte del tribunal, mala apreciación de prueba, etcétera, etcétera. Y traté de utilizar ChatGPT para que me diera una guía de cómo yo debía llevar esa moción de reconsideración. Y precisamente utilicé más bien el modelo, no usé, que yo creo que está aquí donde mucha gente falla, el uso de copiar y pegar. Simplemente debe ser lo que se dice en inglés, un layout o un bosquejo de cómo tú debes de llevar esa moción que estaba presentando. En términos de lo que mencionaste de propiedad intelectual, me enviaste ese artículo y entiendo que por lo menos está el primer pronunciamiento que yo he visto de un juez, particularmente un juez federal, donde está adjudicando exclusivamente la propiedad intelectual a la creación humana, que es bastante diferente porque hay mucha inteligencia artificial que particularmente lo utilizan mucho los artistas gráficos, o que está sustituyendo artistas gráficos, donde esa misma inteligencia artificial atada a este sinnúmero de creaciones que hay en el Internet, crea un arte particular donde no hubo injerencia humana. Entonces, pues creo que debe mencionarse eso particularmente, que por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo en la decisión que me presentaste, donde la inteligencia artificial no crea un derecho de autor o una obra, como si te podemos mencionar, exclusivo, que tenga derechos para ella. Simplemente entiendo que el derecho de propiedad intelectual debe basarse en la creación humana plasmada en un medio tangible de expresión. Bien. Gracias al compañero Miguel en esta intervención en dos niveles. Uno, en las consideraciones éticas. Siempre me acuerda cuando uno llama a un colega, abogado o abogada, y le dice, fulano, ¿me puedes ayudar con algo? Y te dice, ajá, tengo este problema. Y dice, esto se resuelve de esta forma. Y uno literalmente lo coge y lo radica así, se metió en un lío. Porque no ha fallado. Cada vez que yo pido un consejo de voz, que no es un memorando de derecho, algo más profundo, el consejo es como coloquial y acabo en líos. Por lo tanto, mi responsabilidad ética profesional, como plantea el compañero Marrero, es si puedo hacer ChatGPT o la plataforma, porque no es la única que esté, y dentro de esa conversación entonces tengo que doble vigilar que la data que estoy poniendo sea la válida. Eso por un lado. Por otro lado, reconocer que el nuevo pronunciamiento que hay en el caso de Thaler, pues abrirá una puerta. Yo no sé cómo se terminará la puerta, pero es interesante porque en ese caso dicen la propiedad intelectual que se protege es la que genera un ser humano. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir que tengo futuro, porque algo que no han dicho todavía los dos compañeros es que toda la gente que analiza la propiedad artificial, la inteligencia artificial, siempre plantean que puede darte todo, pero no tiene sentimiento. Todavía no piensa como un humano, te da data, te estructura data, y usted como humano le da el matiz que te hace abordar o crear una empatía con el documento de otra forma. No dudo
porque ya eso estaba en HAL, allí, ¿te acuerdas? Cuando acabamos de nacer, que fue como en el año 2020, ¿verdad? En la película de Space Odyssey 2001, que HAL se plantea sustituirnos completamente y finalmente hay un debate si lo logra hacer en la película o no, no voy a entrar en ese detalle, pero es que se sustituye que lo humano sigue siendo humano, que creo que es algo que Miguel nos deja abierto. Le voy a pedir ahora a la compañera Zulmari Alberio que nos traiga desde su perspectiva, que tiene mucho que decir desde el Poder Ejecutivo donde trabaja en el Gobierno de Puerto Rico, una mirada de cómo esto se empieza a cocinar en arroz y habichuela y los problemas que podrían pasar. Gracias, Daniel. Antes que nada, siempre cuando me dirijo a una audiencia tengo que decir que lo que vaya a decir es mi opinión, no representa la opinión de mi empleador principal, entiéndase el Departamento de Justicia, ni de la fiscal de distrito, ni la jefa de los fiscales, es la opinión mía como abogada, como parte del Colegio de Abogados, como parte de mi ejecutoria en mi derecho de asociación. Así que ese, ¿verdad? Dado ya el disclaimer, como dicen por ahí. Es bien interesante porque en este momento, con relación al tema, más que reflexionar con un narrativo abierto, yo creo que las reflexiones parten desde las preguntas, que es la inteligencia artificial, cómo impacta el derecho, cuál es la responsabilidad de quien utiliza la inteligencia artificial, si se comete un error, el error es del software o del ChatGPT o de quien lo esté realizando o quien lo presenta o quien lo recibe. O sea, ¿qué es la responsabilidad? Aparte de eso, podemos decir si el mecanismo de inteligencia artificial va a poder tener algún tipo de personalidad jurídica en su momento. O sea, son cuestiones en derechos que uno puede realizarse. En lo personal puedo decir que lo que es el uso de inteligencia artificial en los escritos, ciertamente como abogada y como profesora siempre estamos pendientes a lo que es el plagio, pero entonces ahí viene la responsabilidad. Si nosotros no estamos ahora mismo atados a lo que es la tecnología, ¿cómo vamos a saber que una línea de pensamiento es creación de la persona o es creación de un ChatGPT o es creación de Google o creación del Rincón del Vago? Tan sencillo como eso, ¿está bien? Así que bien importante también el tema del plagio. Ya salió el caso, ¿verdad?, que dice que lo creado por inteligencia artificial no tiene, según lo que entendí, la cuestión de propiedad intelectual. Quiere decir que entonces, ¿cómo vamos a tratar el plagio? Porque en cierta medida está tomando una idea que no está hecha por la persona. Pero si eso no tiene derecho de autor, no tiene derecho de propiedad intelectual, realmente se va a llamar plagio. Así que son cuestionamientos que uno se está haciendo. Por otro lado, también la cosa de los sesgos que trae el uso de la inteligencia artificial, porque sí, ciertamente es una herramienta amplia, abarcadora, que va a ayudar mucho, pero no tiene la cuestión humana ni la cuestión de donde se crea empatía, simpatía, genera emociones o sentimientos, porque puede describir tal vez alguna emoción, pero no puede, la tecnología no la siente todavía. Esa es la gran magia que tiene el ser humano. Así que, ¿cómo se crean esos sesgos o esa fisura dentro de lo que es la inteligencia artificial, su uso y ciertamente cómo el ser humano se va a desarrollar? Porque, por ejemplo, hablamos de tecnología e inteligencia artificial, pero la tecnología siempre ha existido desde el momento en que el ser humano decidió utilizar una piedra como herramienta o decidió prender fuego. Ya eso era una herramienta que tenía para poder hacer su vida mejor. Así que el ser humano siempre ha estado expuesto a distintos tipos de tecnología. Y se acomoda a esos tipos de tecnología. No obstante, le toma tiempo. Y sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino la tecnología de la radio y la televisión,
cómo se fue desarrollando, que tomó un tiempo, vis a cuando entró el Internet, que fue la mitad del tiempo lo que fue el desarrollo de la radio y la televisión. Sabe que hay tecnologías que avanzan mucho más que otras. Entonces, también nos tenemos que poner a pensar, nuestro derecho es un derecho que se crea a base de estatutos. Entonces, es un poquito más, menos, vamos a decirlo, es menos movido. El derecho a cuando el derecho se crea por la casuística, lo de casos, ¿verdad? Así que tenemos que preguntarnos cómo este tipo de tecnología va a provocar que el derecho que es a base de estatuto, o sea, que necesita el proceso de lo que es la redacción, lo que es la aprobación y después puesto en vigor, va a poder moverse a la par vis a vis con este tipo de tecnología. Así que eso también hay que pensarlo. Y con relación a adelantándome, ¿verdad? También, como hizo Miguel, si en este caso Daniel y Miguel hablaron de la pena de estudiar Derecho, yo diría que sí vale la pena, ¿verdad? Yo diría que vale la alegría, el sueño y todo, porque a mí estudiar Derecho fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido y me apasiona. Así que no que valga la pena, sino que valga la pasión de poder hacerlo. Está bien. Es que me han dado un micrófono, no entiendo por qué, pero no lo necesito. No lo está bien. Bien, Sulmari plantea unas cosas que me parecen interesantes sobre, por decir algo, la práctica forense. ¿Cómo se articula esto? Y me fui en un viaje escuchándote, porque realmente hablando vale la pena estudiar Derecho por algo que es Marc 101. El proceso de acumulación se puede exponencialmente profundizar más, porque yo tengo la capacidad de dar instrucciones a 10 escritos en 10 casos distintos y estar radicando. Lo que tengo que, consistente con Miguel, de cerciorarme que los casos allí citados son los correctos, etcétera. Lo cual, dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, porque esto está por bancos de data que controlan estas plataformas, unas, sin entrar en nombres, que vienen de historias jurídicas, deben ser más precisas que una que es genérica como ChatGPT, que es por donde está el problema. Se inventaron casos que no existen. Imagínense que no han podido descifrar quién preside el Colegio de Abogados, preside Manuel Quiliquini, ¿entiendes? Pero esas cosas es por la data que ellos contienen. Ahora bien, dentro de eso y viendo esos puntos que está trayendo la compañera Sulverio, pues entonces hay que empezar todo un proceso que ya tú lo traes como profesora universitaria también, que es este detalle. Si yo genero la información en el rincón del vago y extraigo un ensayo que hizo otra persona, técnicamente ese es el plagio tradicional. Pero si yo le doy un comando a ChatGPT y le digo, invéntate esto, y la profesora, te lo digo yo porque yo también doy clase en la universidad y en las escuelas de Derecho, en unas más que en otras, existe una metodología para validar si es plagio o no, que es una programación y tú lo pones y te dice, esto salió de aquí, esto y lo otro. Y los estudiantes no lo saben, deberían saberlo porque por eso es que los pillan, porque la tecnología te permite ser pillo, ladrón y también ser juicioso, ser fiscal y todo a la vez. Puedes estar en todas las bases. Pero si es ChatGPT, eso es plagio. Y yo creo que tú planteas eso ahora en tu intervención, que puede ser interesante. Lo que nos dice la decisión que hablamos de propiedad intelectual es que no le pertenece al que reclama ser propietario, yo que firmé, pero tampoco al que tiene el banco de data. Es decir, es como patrimonio de la humanidad. Y entonces, en las escuelas de Derecho, en particular, esto abre un debate muy interesante. Porque el estudiante que utiliza esa tecnología, y yo no voy a decir nombre de otras tecnologías, porque esto es un seminario, foro auspiciado por una de las grandes empresas de información jurídica y que también aparentemente está licitando en este asunto de tecnología de inteligencia artificial. Pero en las escuelas de Derecho va a replantear muchas cosas. Así que vamos a ver, y vuelvo a algo que nos había dicho el compañero Quiliquini al inicio, que en las reglas modelo de la American Bar Association se plantea que nosotros tenemos que estar al día en el manejo de inteligencia, de tecnología, y esta puede ser una, y ustedes saben que la destrucción de empleo empezó en Puerto Rico en el mundo jurídico hace rato, con la plataforma Caribe, que hubo muchos abogados y abogadas que no han podido insertarse, y te lo digo yo porque cuando uno va allí al tribunal,
hay alguien que los asesora. Si usted no ha podido insertarse en el manejo de Caribe, hay alguien allí o otras tecnologías que lo ayuda para que usted pueda hacerlo. Pero nos quedan entonces nuevos paradigmas, nuevos retos que enfrentarnos en este momento. Vamos entonces a continuar. Ya hemos abarcado, teníamos 5 preguntas base, ya hemos abarcado 2, pero vamos entonces a empezar ahora con Miguel, porque a mí me interesa mucho, y puedo explicarlo de distintas formas, pero Puerto Rico vive en su tiempo en el mundo, y hay otros países que son más agresivos, hay otros debates mucho más agresivos que esto, y nosotros somos bastante conservadores. Nosotros vamos poco a poco. Y nosotros, todas y todos aquí presentes, tenemos una licencia profesional que administra el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y ese tiene poderes inherentes sobre nuestra administración. Por lo tanto, empezando ahora en el turno a mi izquierda con Miguel, me gustaría saber cómo usted ve este debate insertado en su experiencia. Recuérdate, ya todos tenemos la misma experiencia, de un Tribunal Supremo que reglamenta nuestro quehacer jurídico y que hasta el sol de hoy, salvo que Quilinquini nos diga otra cosa, yo no reconozco que esto se ha planteado en la judicatura local, no lo reconozco, presumo que la gente está haciendo, pero no sé si le están diciendo, juez, yo me copié de aquí, no sé eso. Pero me gustaría saber si nos puedes abordar cómo tú crees que se debe regular, si está regulado o qué deberíamos hacer. Y el segundo, si las sanciones que se han dado en Estados Unidos, sobre todo en el caso de Avianca, o amonestaciones o sanciones más severas, es lo que debe proceder aquí. Porque a fin de cuentas, Sulmari puede tener razón, si eso está ahí, y tú también, Miguel, por lo que dijiste ahorita, o Quilinquini, que hace uso de esto, pues vamos a utilizarla. Lo que yo tengo que es hacerle una prueba de corrección y decir si esos casos están bien y darle un cariñito mío, pero si eso está ahí y no le pertenece a nadie, pues yo lo puedo utilizar. Usted dirá. Sí, voy a hacer una aclaración rapidito. Caribe es el programa del registro de la propiedad, SUMAC es el de la rama judicial, lo mencionaste ahora, me confundí un poquito. Y entonces como esos son mis expertise, pues quiero por lo menos dejarlo claro. Respecto a las preguntas que mencionaste, que yo tenga entendido, a menos que el compañero Quilinquini mencione algo al respecto, hasta el día de hoy esa controversia no ha llegado directamente a Puerto Rico. Como conocemos, los cánones de ética que tenemos actualmente son unos cánones relativamente generales, en donde eventualmente la interpretación del Tribunal Supremo de cada uno de los cánones es donde pues surgen los que podemos y los que no podemos hacer en nuestra profesión. Ciertamente tenemos, como también bien mencionó Manuel al principio de su exposición, tenemos unos cánones donde nos piden un deber de competencia y un deber de diligencia. El deber de competencia se ha atado a la cuestión de la competencia tecnológica. Emergentes tecnologías van a exigir un emergente grado de responsabilidad por parte del abogado. Entiendo que ahí no debe haber duda de eso. También tenemos múltiples situaciones donde, por ejemplo, recuerdo que tal vez, por ejemplo, el comienzo de muchos de los casos, los INRE y los cuestionamientos era cuando comenzó el auge del email, cuando las notificaciones del tribunal dejaron de ser papel o correo regular y se convirtieron en email, y la norma tiende a ser ahora el email. Si el tribunal te emitió una orden a través de un correo electrónico, es tan o más válida que si te lo hubiese enviado por correo regular. Así que, por ejemplo, ya esa situación se superó y entonces el tribunal ya dispuso cómo deben ser las notificaciones. Eso fue un avance tecnológico grandísimo que tuvo la rama judicial. Sin embargo, ciertamente pues sabemos que obviamente estos procesos tardan mucho más tiempo a lo que el Tribunal Supremo se expresa, a lo que surgen controversias donde un juez tenga que tomar una decisión. Sin embargo, ya vimos una decisión bastante reciente, que fue la que mencionamos en el caso de Avianca. Yo me sostengo en los argumentos que mencioné ahorita. Yo entiendo que ninguna herramienta tecnológica va a ser prohibida de por sí absolutistamente. Las herramientas tecnológicas pues envuelven cierto grado de competencia de la persona que la está utilizando.
Por ejemplo, yo entiendo que antes, presumo yo soy abogado de hace 8 años, antes la investigación legal y jurídica se hacía en las bibliotecas de derecho. Iban los abogados allí, buscaban sus DPR, buscaban sus lepras, hacían sus investigaciones en tratados y eventualmente los abogados nuevos que estamos entrando, pues ya estamos más adiestrados a lo que son las bases de datos de investigación jurídica y legal. Esta herramienta de lo que se conoce como el Generative AI es para complementar probablemente la investigación o la redacción de lo que tú estás haciendo. Esto no elimina ningún tipo de responsabilidad a lo que el abogado de por sí presenta, porque cada vez que nosotros presentamos un escrito, una moción, algún memorando en derecho, nuestra firma equivale a una certeza y una garantía que le estamos dando al tribunal. Respecto a tu segunda pregunta, que era atadas a las sanciones, yo entiendo que es probablemente allá, en el caso de Avianza, se le sancionó a cada uno de los abogados por $5,000 y respectivamente estemos de acuerdo o no si la sanción fue una sanción excesiva o no excesiva. Hay gente que entiende que tal vez debió habérsele sancionado más. No sé cuál es la posición de alguno de los compañeros en esta estación. Yo tengo la mía, la diré si alguno de ustedes la menciona. Entiendo que la manera de un tribunal de primera instancia, por ejemplo, en resolver este tipo de controversia, entiendo que esa sería a menos que el Tribunal Supremo no disponga de alguna otra situación, debería ser la más apropiada, siempre y cuando que esa sanción la pague el abogado. Porque el cliente no va a tener probablemente no tenga ningún conocimiento de cómo usted hace su trabajo en términos de investigación o redacción legal. Respecto a eso, pues me sostengo en que probablemente las sanciones sea lo más efectivo para este tipo de situación. Bien, esa conversación que nos trae ahora Miguel, sanciones vis-a-vis otros mecanismos más punitivos, está por verse. Vuelvo al problema de las escuelas de derecho, que quiero saber cómo lo van a reglamentar, porque los estudiantes que tenemos todos nosotros son unos astros de investigación en línea, encuentran todo lo que necesitan para cumplir con una clase. O sea, yo nunca he visto un estudiante que dice no encontré. Encuentran cosas que se las filman, las apropian, las tergiversan, pero buscan información. Por lo tanto, inteligencia artificial, yo le voy a prestar atención ahora a mis estudiantes a ver cómo le están incorporando. Y tendría yo, en la Universidad de Puerto Rico, que pedir algún tipo de certificación que me oriente, porque no existe. En las escuelas de derecho es otro problema, pero ahora tú lo traes. ¿Cuál es la sanción del Tribunal Supremo? No tenemos conocimiento, a menos que se traiga por los otros compañeros, en este momento del debate en Puerto Rico, y en Estados Unidos es un debate muy incipiente. Se está empezando por ahí, así que hay que ver cómo esto trastoca eventualmente. Seguimos ahora con la compañera Zulmari, si puede referirte a las dos preguntas sobre la rama judicial y nosotros, y sobre las sanciones, si algunas, que nos deben imponer. ¿Cómo lo ve? Bueno, la realidad es que ahora mismo la cultura judicial está como en una generación, esta es una transición, una generación de transición. ¿Por qué una generación de transición? Porque ahora mismo el sistema jurídico de Puerto Rico está trabajando entre lo que es el sistema físico, tribunales físicos y el tribunal electrónico. El tribunal electrónico lleva unos cuantos años, digamos menos de 5 años, donde está ampliamente activo. Antes de esos 5 años, ciertamente ya estaba ¿verdad?, haciendo sus pininos con lo que es el sistema de casos unificados, que es SUMAC. Ahora pues también están los notarios con su sistema electrónico. Está RUA, que es el Registro Único de Abogados. Todo eso está digitalizado, más bien está todo ese componente de datos está puesto ahí y nosotros estamos navegando en una generación de transición entre lo que es un tribunal físico palpable, concreto, a un tribunal electrónico, donde ciertamente
nuestro Tribunal Supremo, cuáles han sido los casos relacionados a los famosos INRE. Muchas veces por no poner su información personal al día en el registro único de abogados. Que el tribunal, pues como padre, ¿verdad?, celoso de lo que guarda, le da la oportunidad al abogado y a la abogada de responder a ese reclamo cuando llega un INREP, porque ya el tribunal le ha dado tantas oportunidades a este abogado o abogada, que entonces, ¿qué le toma? Pues llegar a la sanción, que es lo menos que nosotros queremos, porque la realidad es que nuestra licencia, nuestra profesión, lo que es nuestra labor como abogado, a estar licenciado, nos cuesta mucho esfuerzo. Y entonces imagínense usted que por no tener las herramientas tecnológicas, ni siquiera para poder entrar su data en una base en una base de datos electrónicos del tribunal, usted pueda perder su título. Imagínese el hecho de estar utilizando información dentro de unos espacios que ahora se están abriendo, que ahora se llama inteligencia artificial, y que usted no tenga la propia inteligencia de corroborar. Así que podemos tener toda la inteligencia artificial del mundo, pero si lo que está detrás del teclado no está funcionando, la realidad es que no podemos hablar mucho de inteligencia artificial. ¿Está bien? Entonces, la parte de las sanciones, como, no sé ustedes, pero a mí no me gustan, a mí desde chiquita nunca me gustaron las sanciones, y mire que me sancionaban a cada rato. ¿Está bien? Así que a mí no me gustan las sanciones. Por lo tanto, ¿qué yo estoy haciendo? Viviendo una vida donde estoy dentro de unos valores, y ahora pues le llamo ética. Pues entonces, ahora que estamos en esta generación de transición, hay que preguntarse cómo están esos valores, esa ética de vida, porque en la medida en que yo me conformo como ser humano, que el ser humano nunca va a dejar de ser humano por más inteligencia artificial que haya, pues quiere decir que como yo me comporto acá, dentro de mi personalidad física, así va a ser mi comportamiento y mi personalidad artificial, porque ya hay personas que tienen personalidades, figuras, creencias y todo, y tienen una vida dentro de lo que son estos espacios. Si no, mire, a ver, mi hijo tiene un Oculus, que se llama, acabo de decirla, yo creo que es la marca, pero tiene una cosa donde él se conecta. Y él entra a un espacio con otros compañeros que son de México, tiene uno que es de Francia, otro de otros estados. Así que él ya tiene una comunidad dentro. Entonces, tenemos que hablar realmente de cómo nosotros llevamos esa ética a nuestros trabajos, a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y entonces, ahí es que vamos, los sesgos. Por más inteligencia artificial que haya, nunca va a superar la creatividad y la inteligencia del ser humano, y de hecho de eso es que se alimenta. Y aparte de eso, con relación a los estudiantes que tocaron el tema, a los estudiantes sí tienen que conocer de inteligencia artificial, sí tienen que conocer de tecnología, los estudiantes de derecho tienen que conocer de todo eso, pero que nunca se olviden de lo análogo, porque si no va a llegar una señorita llamada María, se va a llevar todo lo que es la conectividad, y entonces volvemos a trabajar desde lo que era los tarjeteros, los lepra, los DPR. Y entonces, como estamos tan atados a la tecnología moderna, nos olvidamos de esa tecnología inicial que nos trajo como trabajadores profesionales del derecho. El leer, el buscar, porque ciertamente hay muchas destrezas que se hacen con un teclado, con el marcado de un teclado, pero hay otras destrezas que se hacen escribiendo, leyendo. Así que estamos ante una generación que hay muchos cuestionamientos. Todavía no se ha generado todas las respuestas para tantas preguntas. Estamos en el periodo de preguntar. Y esto en el desarrollo humano son los por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué vamos aquí? ¿Por qué vamos allá? Gracias a la compañera Sulmari, que abre otras puertas, otras conversaciones que yo no sé, pero me parece muy interesante. Y estaba buscando la palabra sesgo, que tú utilizas mucho, y que es la dirección que toma esta parte en la conversación. Estamos aquí y hay un sesgo que nos lleva, pero voy a plantear algo como alguien genuinamente muy joven todavía, lleno de esperanza y lleno de energía, acabado de graduar, que estudia arquitectura ahora por placer, y entonces digo eso
Porque hay un detallito. Cuando nosotros empezamos a estudiar leyes en la década de los 80, el compañero Manuel y yo, creo que tú eres del 83. 82. 82, yo soy del 85. Pues uno coincidió en bachillerato y también coincide en la escuela de Derecho, y dentro de eso uno se da cuenta de que la tecnología primaria allí era saber usar el tarjetero. Y con eso uno conseguía un bachillerato y saber hacer investigación jurídica, y con eso uno se graduaba de abogado. Luego empezaron a venir algún tipo de información más sofisticada, como los Shepard, que tenían estos anejos extraordinarios, que te daban lo último actualizado, los ATS con los lepras, con los digestos, con todo eso, que era tecnología en papel que nos permitían. Pero en el pasar del tiempo, ahora uno que está dando clases en la universidad, uno se da cuenta que para yo mantenerme al día en la universidad tengo que tener certificaciones de producción de contenido de forma digital y de transmisión de contenido de forma digital, y no se detienen, porque yo tengo el modelo de la UPR de educación en, ¿cómo se llama eso? A distancia. No, en algo que se llama en espacios virtuales. Y esa está bien buena, pero yo en todo lo que es esto de inteligencia artificial me tengo que poner al día ahora para saberlo incorporar, saberlo trabajar en una clase y saber educar a unos estudiantes sobre esto. Por lo tanto, mi problema es que un doctorado ya no es suficiente para dar clase en la universidad. Yo tengo que tener un doctorado en educación y transmisión de conocimiento de forma tecnológica, que hay alguna gente que tiene muy adelantado, como Kilinkini, pero la mayoría de los profesores lo que tenemos es un doctorado en algo genérico, que puede ser derecho, puede ser pedagogía, pero no conlleva saber transmisión tecnológica y el manejo de la tecnología. Así que, Sulmari, tú abres unos problemas ahora que a mí me parece que yo no sé cómo se van a resolver, pero me preocupa, volviendo, porque es que yo donde voy allí es en el Centro Judicial de San Juan, donde está una división que es lo que tiene que ver con las cuestiones de notaría, esto y lo otro, Odín. La oficina. Sí. Y entonces ahí es que yo me doy cuenta del efecto de esto práctico de abogados y abogadas que por alguna razón no tienen el manejo de la tecnología y se sientan allí y alguien los ayuda para que ellos hagan su parte. Si no lo hacen, no pueden ser notarios, y si no lo hacen, tienen una quiebra o una responsabilidad profesional en juego, porque usted debería hacerlo. Por lo tanto, Sulmari, dime una sola escuela de Derecho en Puerto Rico, sin entrar en detalle, que tenga un curso de tecnología avanzada tecnología básica en el primer semestre, tecnología media en el segundo y tecnología avanzada en el tercero, y que te diga que cuando tú te gradúas de Juris Doctor, tú sabes manejar todas las tecnologías. Los problemas generacionales es que las generaciones más jóvenes han aprendido por sí mismas, y otras generaciones como yo necesito un tutor, y si no está, tengo un problema. Entonces, para escuchar ahora a Kilinkini con esto, ¿cómo Kilinkini entonces nos plantea? Porque él es como el sabio aquí en la mesa, él es el que sabe más que todo, ¿de dónde va el Tribunal Supremo en Puerto Rico sobre este tema? ¿De dónde van las rectificaciones con las distintas reglamentaciones, incluyendo la de cánones de ética profesional? Y dentro de esa perspectiva, ¿cuál es el efecto, si alguno, que yo incumpla? Porque nos ha hablado del módulo, las reglas modelo, pero yo no sé si yo, por decir algo, esto es bien sencillo. Si yo no sé hacer un Excel y estoy en un caso de herencia y lo estoy transmitiendo todavía con palitos, esto y lo otro, bueno, puede cumplir su propósito, pero puedo adelantar mejor la causa de mi cliente si puedo hacer un Excel sobre los ingresos, los egresos, los costos. ¿Cómo lo ves, Manuel? Te voy a contestar eso y después quiero ir a ciertos puntos. Primero, el Tribunal Supremo es el organismo que está más capacitado para recibir la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer nada. Las reglas establecen nuestras obligaciones como abogados. Sulmari lo dijo, cuando tú le pones la firma a un escrito, tú estás certificando que la información que esté en ese escrito, sea generada por quien sea, es veraz y es correcta. Olvidémonos de ChatGPT. Tú tienes un law clerk, tú tienes un asociado, él te hace una investigación, tú la copias y la pones en un escrito y la tiras. No la verificaste, te vas a merecer la misma sanción que si lo hubiese hecho la inteligencia artificial. Para comenzar. Número 2, yo quiero que ustedes sepan que el tribunal, el Poder Judicial, ya está aprendiendo de esta tecnología. Lo sé porque el director administrativo de la Oficina de Administración de Tribunales y yo hemos tenido conversaciones, me ha dicho que han discutido esto en reuniones de jueces y yo le di una clase de ética a la Academia Judicial donde 1 hora se dedicó a la inteligencia artificial y su perspectiva ética.
es interesante, y aquí voy a hacer una aclaración. Yo soy el nerdo, seguido por mi querido amigo Miguel. Sulmari, que se ve jovencita, porque es jovencita, tiene las dos manos agarradas del siglo pasado, porque ella no le gusta mucho la tecnología. Pero yo quiero que ustedes vean lo que ha pasado. El derecho se resiste al cambio. En el año 2000, tú y yo que estábamos en esa época litigando, se litigaba en el 2000 de la misma manera que se litigaba en 1900, la misma manera que se litigaba en 1800. El estilo de la litigación y la práctica del derecho no cambió por cientos de años. De momento, cojan el caso de Puerto Rico, que todavía más abrazado a los procesos viejos, vino María, nos cambió. Y María ha traído todos estos cambios tecnológicos. La realidad es que nosotros somos más resilientes que lo queremos admitir. La gente joven y vieja ha aprendido de Sumac, ha aprendido de Signo, ha aprendido de Caribe y está aprendiendo ahora de las salas inteligentes. No te voy a decir que sin dolor de cabeza, pero la realidad es que si tú tienes la disposición, tienes la capacidad. El problema es que es la actitud de que yo no quiero aprender. Eso pasó hace 15 años cuando trajeron el sistema de erradicación electrónica en el Tribunal Federal y un amigo mío me dijo, Manolo Quiliquini me sacó de la práctica porque trajo esta porquería. Sin embargo, yo les reto a que hagamos este sondeo. Vamos a preguntarle a los abogados, ¿qué prefieren? ¿Tener Sumac o no tenerlo? Y te van a contestar abrumadoramente. Y más ahora que viene Sumac Supremo y Sumac Apelativo, que va a ser una bendición. Pero tú traes un punto bien interesante. ¿Cuál es el rol de la universidad en todo esto? Primero quiero ir al issue que tú muy bien traes porque tú eres autor, el issue del plagio. Primer peligro que tenemos que yo le puedo decir a ChatGPT, prepárame un ensayo y hazlo a prueba de plagio. Hasta ese nivel llega. Y yo vi un artículo creado por ChatGPT que en el sistema de plagio dio 4% de plagio, porque usó 4 palabras que tenía que utilizar. El problema estriba en que tú le enseñes a los estudiantes a usar responsablemente esta tecnología. Y ahí es que no podemos asumir el síndrome del avestruz, de que mete la cabeza en la arena. Las universidades, las escuelas de derecho tienen que enseñar ahora mismo ChatGPT a sus estudiantes, enseñarles cuáles son las limitaciones y los beneficios. ¿Para qué? Para que sepan dónde están las líneas. Yo estuve con un profesor de la Universidad de Vanderbilt justo cuando salió ChatGPT y él me dijo, claro que se lo voy a enseñar, pero también hay lineamientos. Por ejemplo, en muchas universidades hay normas que dicen lo siguiente: tú puedes usar ChatGPT, pero ninguno de las asignaciones que tú me entregues, lo que llamamos los deliverables, puede ser redactado por ChatGPT. En el mismo tribunal que estamos trayendo esto de que si mi firma certifica, varios tribunales en Estados Unidos han adoptado la siguiente norma. Primero, no uses ChatGPT, no uses inteligencia artificial generativa. Si la vas a usar, me tienes que decir de todo lo que tú escribiste, qué fue lo que escribió la inteligencia artificial y dame la cita. En este caso, la cita no es de dónde sacó la información, es el prompt, la pregunta que se hizo. Y eso por lo menos trata de identificar qué preparó el ser humano y qué preparó la máquina. Yo de todas maneras creo que sería un error grandísimo dejar que una máquina prepare un alegato, pero sí les voy a decir esto, y va a un comentario que tú hiciste, Azulmari. Yo tuve que hacer una carta bastante extensa por una situación que ocurrió aquí en el colegio en el mes de marzo. Y la carta, yo la preparo, fueron 4 páginas de la carta, y yo en un momento dado le digo, ChatGPT, por favor, mira esta carta y hazme recomendaciones. Y viene y me dice, mira, aquí falta información en este párrafo, pero el último comentario que me hizo me voló la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque me dice, la carta está escrita en un tono muy defensivo, debe ser asertivo. Y de momento me doy cuenta, Dios mío,
No se me había ocurrido. Y eso de que no siente y que no tiene compasión y que no refleja sentimiento, eso también es falso. La verdad que nosotros lo vemos desde la perspectiva del ser humano. Déjame explicarte. Hay robots que se están usando en los hospitales, que ellos llegan, pueden leer tu cara y saben mejor que cualquier ser humano si estás triste, deprimido, alegre. Y la máquina ya está programada para imitar compasión. Pero en el caso nuevamente de ChatGPT, yo preparé una carta de felicitación a una persona por unos honores que recibió. Y yo compartí esa carta con 11 abogados muy prominentes, profesores, casi todos ellos de la universidad. Y la carta era emotiva. O sea, yo me sorprendo porque la carta es emotiva. Pensar que el ChatGPT, que la inteligencia artificial no puede reproducir, darle imagen, darle impresión de compasión, es porque estamos pensando como seres humanos. Tenemos que ver que la máquina puede llegar a lo mismo a través de otra metodología. Ahora, lo que dice Sulmari es muy cierto. La utilización de esta tecnología produce sesgos y quizás el mejor ejemplo es que en varios estados en Estados Unidos se usa un sistema que se llama Compass. ¿Qué hace Compass? Tú tienes un imputado y le vas a poner una fianza, o tienes un imputado y le vas a poner una sentencia. Esta máquina coge distintos factores sociales, económicos, personales y trata de establecer cuál es el nivel de riesgo de la persona. Pero ¿qué pasa? Se encontró que como la base de datos se alimenta de información de minoría, porque son los que más están presos, tenía un sesgo hacia los blancos y en contra de los negros. Y eso es lo que se llama un sesgo algorítmico o un algorithmic bias, que hay que trabajarlo. Por otro lado, es bien importante lo de copyright, porque esta es la Comisión de Propiedad Intelectual. Daniel habla sobre un aspecto. El caso más reciente dice, tú no puedes ponerle un copyright a algo que es producido por una máquina. Pero es que hay un problema todavía que no se ha resuelto. Y déjeme explicarle cómo funciona. Hay una cosa que se llama texto a imagen, texto a video, texto a sonido. Yo le digo a la inteligencia artificial, prepárame una foto o una caricatura o una imagen de un abogado que está bien ocupado de trabajo, está presiones de la familia, se encuentra agobiado. Y él te prepara esta imagen. Y de hecho, después yo le digo, házmelo al estilo de Dalí, de Salvador Dalí, y tú ves que es como si fuese él. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista de copyright? Que esta máquina basa sus productos, su producto final, en productos que están en el mercado. Él coge todas las obras de Dalí, todas las obras de esto, y con eso va construyendo esto. Y la pregunta es, ven acá, si tú te estás basando, te estás entrenando en mi información que está protegida por los derechos de autor, ¿acaso eso no es una violación de derecho de autor? Y vamos a llevarlo un paso más lejos. Estas imágenes se venden, así que está haciendo, no es fair use, aquí no hay una defensa. Pasa lo mismo con la música. Hubo una canción que sacaron que está basada en una canción de Bad Bunny. Yo como no oí la canción y no oigo Bad Bunny, pues no sé cuán buena fue o no, pero el problema que tenemos es el siguiente. Obras derivativas. Y volvemos al caso de Andy Warhol recientemente, que trata de definir qué es lo que es una obra derivativa que merece protección o no. Aquí no sabemos porque esto todo es nuevo. Ciertamente, para mí, y quiero volver otra vez a la escuela de Derecho, nosotros todos nos graduamos de una escuela que nos enseñaron a hacer una sola cosa, abogado. Hoy en día hay una teoría de educación que es bien diferente. Nosotros tenemos que preparar lo que se llama el T-Lawyer, el abogado forma T, donde la base, la línea vertical son los conocimientos de derecho, pero tú tienes que tener conocimientos de negocio, conocimientos tecnológicos, conocimientos de cosas como design thinking, como project management, porque un caso es una gerencia de proyectos, finanzas y así por el estilo.
Y es que las escuelas en Estados Unidos ya empezaron a enseñar eso. Nosotros en Puerto Rico en eso podemos estar un poco rezagados, pero el abogado cuando sale va a asesorar a un cliente. Ese asesoramiento no solamente es legal, el cliente necesita que el asesoramiento también contenga opiniones sobre mercadeo, finanzas, el negocio, estrategias. Yo como abogado en 40 años he dado muchos consejos que no están basados exclusivamente en derecho. Quieren reorganizar una estructura. Esa reorganización toma información de gerencia de organizaciones y otras cosas. Resumiendo, esta tecnología hay que aprenderla. Hay que aprenderla porque nosotros tenemos una obligación de aprenderla, como tenemos la obligación de aprender SUMAC, como tenemos la obligación de aprender signo. Debe haber alguien que dé esta información que nos ayude a aprenderla. Ese es el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene en la asamblea el viernes un seminario solamente de inteligencia artificial. Son 4 horas donde se va a discutir en detalle todo esto. Pero la obligación del abogado es aprender. Ustedes saben que nosotros nos graduamos sabiendo esto, una pequeña porción. Y el resto que hemos aprendido, lo hemos aprendido en la práctica, porque nuestra profesión es de autodidacta. Nos requiere que sigamos estudiando, nos requiere que sigamos aprendiendo. Y en eso, la exhortación mía es que no le cojan miedo a la tecnología. Me sonrío con Sulmari cuando dice el problema de la pieza detrás del teclado. Esa pieza detrás del teclado no le puede coger miedo a todo lo que viene. Pero bueno, gracias por esto, Manuel. Voy a pasar a la última ronda que va a ser más breve, pero sí creo que lo que nos has traído ahora en diálogo con los compañeros, sobre todo con Sulmari, es la tecnología que siempre va a ser más avanzada que el humano, porque es mucho más agresiva y porque no es que sustituya al humano, complementa al humano y le facilita la vida, pero con un detalle. Esa tecnología hoy ¿tiene límites o no tiene límites en el ejercicio de mi profesión? Y ahí es que yo creo que tendría que ser la última pregunta que nos tenemos que hacer en este foro sobre la tecnología artificial, ChatGPT y cómo afecta mi práctica, que es hacia dónde esto nos lleva. El hecho de que surgió un carro simplemente sustituyó al caballo, pero la gente se empezó a transportar más. Había una gente que tenía caballo y tenía carretas, pero llegó el carro y al principio eran unos beneficiados y en la década del 50, 60, 70 se masificaron y la gente tiene un carro para transportarte. Nadie piensa en tener un caballo hoy. Puedes tenerlo de paso fino, así para el gusto, para un domingo de chinchorreo, pero realmente hablando la gente piensa en un carro y la gente no piensa ni en sistema de transportación colectivo, sino piensa en un carro personal. Esas son incorporaciones de tecnología. Ahora, si escucho bien lo que trae el compañero Kilinquini, es que esta tecnología viene, se está desarrollando, se está implementando y se va a hacer parte de mi ejercicio de la práctica. Pero yo voy a cosas muy puntuales. Va a haber un % de la población que va desapareciendo porque no se logra incorporar por la razón que sea. Algunos son adultos mayores y otros son gente que simplemente no le interesa, acaban vendiendo casa, otra cosa que sea menos complicada. Pero también hay otros efectos que yo tendría que ver aquí, que es cómo esta tecnología va a determinar mi función social. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Estaba en Bayamón los otros días en el tribunal y descubro que una sala de familia donde estaba tenían la misma tecnología que tiene la Corte Federal en Puerto Rico, muy chévere, las cámaras, la televisión, el proyector para que usted pueda poner eso es tecnología vieja, pero la han incorporado una transparencia que se va a ver un proyector. La pregunta que yo me hice fue, ¿cuándo pasó esto? Porque yo a Bayamón no había ido, porque no me había enterado, porque yo voy a San Juan y en San Juan todavía no lo han hecho. Pero segundo, espérate, en las que yo estoy yendo en San Juan no está. Hay unas que están, pero no están. Pero ¿cuándo me vas a dar el taller para yo aprender a utilizar esa tecnología? Espérate, cálmate. Bueno, pero yo te estoy diciendo cada cual dice. Ese es el detalle. Tecnología que ya está, ¿cómo yo capacito? Continuamente. La de SUMAC y otra, yo pasé en todos los seminarios. Estoy hablando de lo último que estaba viendo en Bayamón,
que no es San Juan, porque San Juan en las que yo voy no estaba. Después descubro que en otras está. En ese sentido, ahora tenemos que pensar continuamente la capacitación de todo el mundo. Y usted puede haberse graduado, pero si la tecnología es tan agresiva, mañana tiene que reentrenarse en este manejo, porque eso es lo que está cambiando. La tecnología es la que cambia. El que está detrás de la tecla no ha cambiado mucho. Es un ser humano que puede incorporar. Así que, para resumir entonces, empezamos ahora con Kilinkini. ¿Cuál es el futuro de todas y todos nosotros? Mira, eso que tú traes ahora, tienes toda la razón. Alguien tiene que adiestrar, pero déjame explicarte. En casi ninguna escuela de derecho enseñan SUMAC. No, eso es en cierto. casi ninguna escuela de derecho enseñan signo. Y lo que tú estás hablando, que son las salas inteligentes, en ninguna escuela de derecho enseñan eso. O sea, que tú tienes un estudiante que se gradúa mañana y ya está obsoleto porque no conoce esta tecnología. Claro. Bien, pues, ¿qué pasa? Primero, nosotros hemos estado para las salas inteligentes, para las 150 salas inteligentes que hay en Puerto Rico, el Colegio de Abogados se volvió socio del Poder Judicial para entrenar 40 abogados que van a dar clases y van a servir como enlaces y mentores. Por ejemplo, en este caso, Miguel y yo somos parte de ese equipo. La primer curso que se dio lo di yo en Fajardo, Miguel lo dio en San Juan y yo lo tengo que dar en Mayagüez. Pero tienes toda la razón. Si tú sacas nueva tecnología y no le enseñas adecuadamente, pues entonces le va a hacer la vida de cuadritos a todo el mundo. El Colegio de Abogados y Abogadas, una vez termine la primera ronda de salas inteligentes, va a grabar, va a crear un video detallado de cómo se utilizan todos los instrumentos de la sala inteligente, que fue lo mismo que hicimos con SUMAC. Yo lo voy a decir con orgullo. A mí, el curso que nosotros preparamos es mucho más al punto que el curso que preparó el Poder Judicial, porque el Poder Judicial lo prepara desde la perspectiva del juez. Nosotros lo necesitamos desde la perspectiva del usuario. Así que te garantizo que eso lo va a ver. Y eso lo va a ver también en cuanto a la inteligencia artificial, porque ahora te voy a abrir los ojos al beneficio más grande de la inteligencia artificial: acceso a la justicia. Nosotros tenemos en Puerto Rico mucha gente que va a proceder a los tribunales y van como corderos a que los maten, porque no conocen el sistema es complejo. Pero imagínate que tú puedas decirle a una máquina: mire, me quiero divorciar. La máquina te pregunta: no hay problema, ¿cuántos años llevas casado? ¿Cuántos hijos tienes? Y tú le vas contestando y ella te va educando y explicándote en un lenguaje que tú conoces. Y entonces tú le dices: bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? Tienes que preparar una demanda de divorcio. ¿Quiere que se la prepare? Sí. ¡Pap! Y se la prepara. O que te prepare una contestación a la demanda. Tú le alimentas la demanda y te prepara la contestación. Y es importante conocer esto. En Puerto Rico el problema de acceso a la justicia es serio. Y la gente que va a proceder, el 95% que va a un caso proceder y que enfrenta a un abogado experimentado, va a perder. Tenemos que nivelar el terreno y abogados de oficio no va a ser suficiente. Así que yo creo que el gran cambio va a ser ese. Pero para terminar y para asustarlos a todos, Sulmari, tú y yo tenemos que trabajar juntos. Sulmari mencionó algo que parece un juguete. El Oculus es simplemente una escafandra de realidad virtual donde tú entras a un mundo. ¿Puedes creer que hoy en día en el metaverso hay bufetes establecidos? ¿Puedes creer que ya se está hablando de llevar a cabo procesos cuasi judiciales en el metaverso, donde ya tú tienes un avatar? Los testigos entran como avatar. Tú puedes ver la prueba, los testigos y todo en el metaverso. Yo voy a estar retirado para eso. Créeme, o me retiro. Pero eso ya se está trabajando. Ya hay bufetes. Yo conozco abogados que tienen bufetes en el metaverso. Y eso está como que mucho más adelantado de lo que estamos hablando. La realidad es que la tecnología no hay quien la pare. Y esto es bien fácil. Este tren va a ser una parada en esta estación. Usted tiene dos opciones. O se monta
o se queda. Pero si se queda, el tren va a seguir caminando. Esos 300 millones de personas que se van a quedar sin empleo, y tú mencionaste que los bufetes grandes, mire, va a afectar a todos. Y va a afectar primero al que no quiere reconocer la utilidad de esta tecnología. Porque esta tecnología tiene el lado, vamos a hablar del lado positivo. Yo puedo trabajar 10 horas al día. Yo no puedo producir más que eso. Esta tecnología me permitiría producir el doble. Bien utilizado, porque me hace resúmenes de posiciones, me hace bosquejos. ¿Sabes? Hay que aprender que esta tecnología puede ser buena para nosotros. Pero eso, hay que aprender. Muchas gracias, Manuel Canichini, por esas palabras. Brevemente, Miguel. Gracias. Voy a coger algunos de los temas que tú mencionaste. El primero, ciertamente, yo pues me considero el que más poco tiempo lleva en la profesión legal, y ciertamente, como mencionó Sulmari, como mencionó Manuel y como mencionas tú, las escuelas de derecho no te capacitan con todas estas herramientas tecnológicas. Nosotros salimos de la escuela de derecho y no sabemos de SUMAC, no sabemos de Caribe, no sabemos de Signo, que es el sistema notarial ahora, y muchísimas veces no sabemos mucho de tal vez hacer una investigación legal más allá de las bases de datos que pues nos proveen cuando somos estudiantes de derecho. Y muchísimo menos, probablemente, entiendo yo, que van a saber lo que están saliendo ahora del uso de las salas inteligentes. ¿Qué llena ese espacio? Pues aquí tenemos que atribuirnos que el Colegio de Abogados se ha dedicado a ofrecer múltiples talleres en las 3 escuelas de derecho sobre precisamente las herramientas tecnológicas que las mismas escuelas de derecho no proveen. También la página de la Comisión de Tecnología tiene varios talleres relacionados a búsquedas legales, cómo preparar archivos para SUMAC, e inclusive cómo utilizar el sistema de SUMAC, por ejemplo. Respecto a las salas inteligentes, pues precisamente el Colegio de Abogados hizo vamos a ponerle un brazo colaborativo con la rama judicial, y se están ofreciendo a través de toda la isla talleres presenciales en las salas, provistos por abogados y abogadas que se han capacitado previamente. Como bien Manuel dijo, Manuel ofreció el primero, que fue en la región judicial de Fajardo y Humacao. Yo ofrecí San Juan y Carolina, y ya se ha ofrecido Caguas y San Juan, y también se ofreció Ponce y Guayama. Faltan algunas regiones judiciales porque obviamente esto es un esfuerzo colaborativo y envuelve los 3 créditos gratis. Exacto, sí. Un esfuerzo colaborativo, y no solamente eso, el beneficio de que nosotros estamos allí ofreciendo eso es que también a todo abogado y abogada que se matricule en estos seminarios, cuando la rama judicial pues si envía la fecha, le estamos acreditando 3 créditos de educación continua completamente gratuita a todos los abogados. Ciertamente hay una limitación en cuestión del espacio para este tipo de uso de salas inteligentes, porque como es presencial, es una sala donde la capacidad es mucho menor en términos de tal vez ofrecerlo aquí en el colegio, pero estamos haciendo y estamos trabajando fuertemente con pregrabaciones, grabaciones, etcétera, etcétera, pero eso envuelve mucho más porque envuelve obviamente la presencia de un juez o de un técnico que pueda habilitar esas salas inteligentes para que las podamos utilizar. Respecto a lo que mencionó Manuel, totalmente de acuerdo, la inteligencia artificial vino para quejarse. Es una herramienta más de las muchas que tenemos como abogados, y el deber de nosotros es saber utilizarla adecuadamente. No estamos diciendo que tú tienes que utilizarla, pero es que tienes que saber utilizarla cuando la vayas a utilizar bien, para que no tengas problemas como ha ocurrido en algunas situaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Tienes que tener obviamente tu deber de competencia tecnológica, que eso está incluido dentro de los cánones de ética básicamente de nosotros, y bien importante de que esa información que tú utilices y que presentes a un tribunal o a un cliente, etcétera, sea información que ha pasado por un proceso de verificación tuyo como abogado, asegurarte que esas citas, que eso fue lo que por ejemplo no pasó en el caso de Avianca, esas citas sean correctas, que los parámetros o lo que se conoce como los prompts que le hayas dado a la inteligencia artificial hayan sido los correctos y hayan delimitado la búsqueda para que te pueda facilitar el trabajo y no complicártelo.
Así que esto, como bien se dice, esto es una tecnología que llegó, está empezando y que se va a empezar a inmiscuir en cuánta área vamos a tener en nuestra vida diaria. Lo importante es que nosotros tengamos por lo menos, no es que tengamos que ser los expertos en la materia, pero tengamos un conocimiento general para poder utilizar esta herramienta dentro de nuestra profesión legal. Muchas gracias a Miguel por eso. Sulmari, para concluir brevemente, por favor. Pues, brevemente, creo que para poder, coincido, la tecnología viene para quedarse, pero hay algo que el ser humano tiene que saber, que son esas conexiones neurolingüísticas, neurocerebrales. Si no la tenemos, podrá haber toda la inteligencia artificial del mundo. Pero si esas conexiones neurálgicas no se hacen de principio, el problema detrás del teclado va a seguir. Ni más ni menos. Y entonces, cuando el tren pasa, no solamente hay dos opciones, de irse o quedarse, también está la opción de estar en el equipo de mantenimiento. Volvemos, hay que dar mantenimiento. Y aunque esta generación que está ahora de profesionales en el derecho son más agudos, todavía está la generación de transición, y yo hablo de la generación de transición de Sumac para acá. Todavía estamos en el transición y yo me meto en esa generación, o sea que estamos como que ahí, ahí estamos. Así que yo pronto dejaré de ser el problema detrás del teclado. Ya estoy leyendo en Kindle. Ya tienes Kindle. Ya tengo Kindle, o sea, aunque el pasar las páginas no deja de ser un gran placer. Ya puedo decir que ya tengo Kindle y puedo rápido, ¿ven? Así que yo creo que Manolo estaría orgulloso de mí y también Daniel. Bien, gracias Sulmari por eso. Yo creo que lo que hemos hecho en este foro hoy, muy agradecido de mis tres colegas aquí presentes, la licenciada Sulmari Alberio, el licenciado Manuel Quilinquini, también nuestro querido presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y el licenciado Miguel Marrero, es ponernos a una situación social que tiene un efecto en la práctica jurídica y tiene un efecto inmediato, secuencial en muchos vectores que no habíamos visto, y creo que sí lo hemos adelantado aquí hoy, como es la educación formal de derecho en Puerto Rico, como es la práctica del derecho en Puerto Rico, donde las tecnologías se están incorporando y sin lugar a duda, Sumac, Sino, Caribe, ya están ahí y las utilizamos en distintas formas, ¿verdad? Yo ya en Sumac yo no llamo a nadie, yo simplemente me meto en los videos y veo lo que está y busco el tema porque tiene una sección de preguntas y yo pongo la pregunta y me dice dónde lo encuentro. Es decir, ya yo he ido normalizando que mi brazo, mi cuerpo, mi cerebro opera con una prótesis permanente que es de tecnología, de la misma forma que llevo 2000 años comiendo con un tenedor, eso se lo inventaron los romanos. Pues yo ahora tengo que seguir normalizando que la tecnología es parte de mi profesión y tengo que tener los recursos para mantenerme al día, pero también tengo que corregir donde están los pequeños vacíos. En las escuelas, en los bachilleratos, en las universidades, podríamos empezar ahí, pero sin lugar a duda en las escuelas de derecho. Y luego en algo que trajo Quilinquini que no había pensado, que es la revolución que podría hacer todo esto para la persona que hoy, por virtud de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quiere representarse pro se, que es otro lío cuando uno está litigando con gente que viene por propio derecho, pero es un derecho constitucional a tú mismo representarte, ¿ok? Tú no tienes que tener un alter ego para representarte llamado abogada y abogada. Si dentro de eso va a desaparecer la profesión, yo creo que la conclusión aquí es que no. La profesión se va a aclimatar a los nuevos tiempos y habrá personas que no podrán seguir practicando porque por alguna razón no se relacionan con la tecnología, pero hay otro % muy grande que está pasando y las generaciones que siguen subiendo nacieron en la era digital. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en esta su convención anual y en este foro dentro de la convención, cometo yo un error cuando escribo un escrito jurídico con tecnología de inteligencia artificial. Pues no sabemos todavía, pero sí le hemos dado la información. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas, que nos sentimos orgullosos de tener aquí el compañero presidente en este bienio, decirles a ustedes, compañeros y compañeras, hay que mantenernos al día
esto está evolucionando mucho porque donde empezó no es donde va a seguir, y las nuevas plataformas digitales de otros proveedores de información especializados en derecho también están entrando en la conversación, y eso habrá de definir esto. Para las escuelas de derecho, nuestro anuncio: incorporen más tecnología de forma educativa. El Colegio de Abogados tiene una respuesta que ha integrado muy bien. Para la rama judicial o los derechos administrativos en Puerto Rico, que eso es un área, que no se ha cubierto todavía, el manejo de tecnología de incorporación, y que la gente que comparezcamos allí sepamos lo que está pasando. Pero sobre todo para un país como el nuestro, nuestra patria, Puerto Rico, que se mantenga informado, porque la tecnología no va a parar. Y no solo porque pasó María y los terremotos y la pandemia, sino porque llegó para incorporar nuevas formas de quehacer, de producción de contenido, que también van a coexistir con la presencia física de uno. Por lo tanto, los dejamos con la pregunta aún no contestada: ¿cómo se ve el futuro de la profesión jurídica? Pues yo creo que hoy se sigue viendo, y ustedes y nosotros habremos participado en un mundo que habrá de integrar distintas formas tecnológicas, y donde todas y todos tenemos que incorporarlas para bien de lo que vinimos aquí a hacer: servir como facilitadores del acceso a la justicia a la población. Mi nombre es Daniel Nina, muy agradecido de estar en este foro. Gracias a Miguel Marrero, a Manuel Quirinquini y a Zulmari Alberio por estar con nosotros, y al equipo técnico que hizo esto posible. Será hasta entonces. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de LexisNexis.